Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que estoy seguro que a muchos les va a encantar, especialmente a los fans del carismático Kerem Bürsin. Y sí, el título lo dice todo, vamos a hablar de cómo este actor, que ya nos ha robado el corazón en la pantalla, está, según parece, reinventando la forma en que entendemos el amor y los negocios. Prepárense porque la historia que vamos a desmenuzar tiene tela, y les aseguro que al final del vídeo van a estar tan sorprendidos como yo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven de nuestro canal, bienvenidos. Y si ya son parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. En ambos casos, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de noticias, análisis y mucho más sobre el mundo del entretenimiento y las celebridades que tanto nos gustan. Así que sin más preámbulos vamos a por ello. Kerem Bürsin. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente después de su éxito arrollador en la serie Love is in the Air. No solo nos cautivó con su talento actoral, sino también con su innegable carisma y su aparente sencillez. Pero detrás de esa imagen pública, hay un hombre de negocios astuto y un romántico empedernido, o al menos, eso es lo que parece. Y aquí es donde la historia comienza a volverse realmente intrigante. No nos engañemos, la industria del entretenimiento es un negocio, y como tal, está llena de estrategias, movimientos calculados y una constante búsqueda por la innovación. Kerem Bürsin, al parecer, ha encontrado una fórmula que podría cambiar las reglas del juego. La noticia que ha estado circulando por todas partes, la que ha encendido las redes sociales y las conversaciones en los mentideros del espectáculo, es que Kerem, al parecer, está combinando sus proyectos profesionales con su vida amorosa de una forma que no habíamos visto antes. Y no me refiero a que está saliendo con su compañera de reparto de turno, no, va mucho más allá. Esto no es la típica historia de amor de Hollywood que termina en la alfombra roja y luego en un divorcio escandaloso. Esto es mucho más complejo, mucho más estratégico y por lo tanto, mucho más interesante. Se rumorea y cada vez con más fuerza, que Kerem está utilizando su plataforma, su fama y su influencia en las redes sociales para impulsar sus propios negocios. Y aquí viene lo interesante, lo que realmente hace que esta historia sea digna de análisis. Parece que está vinculando estratégicamente sus proyectos románticos, reales o ficticios, con sus emprendimientos. Es un maestro de la sinergia, un estratega que ha comprendido que el amor, en la era digital, puede ser una herramienta de marketing poderosa. ¿Cómo? Pues bien, pensemos un poco. Kerem tiene una legión de fans increíblemente leales, una comunidad apasionada que lo sigue a todas partes y que está dispuesta a consumir todo lo que él promociona. Y él inteligentemente está utilizando esa base de fans para dar a conocer sus marcas, sus productos y sus iniciativas. No se trata solo de publicar un anuncio en Instagram, se trata de crear una narrativa, de construir una historia que conecte emocionalmente con sus seguidores y los impulse a apoyar sus proyectos. Por ejemplo, se dice que está trabajando en el lanzamiento de una nueva línea de ropa, una marca que refleje su estilo personal, ese estilo relajado y moderno que tanto gusta a sus seguidores. Y curiosamente, las primeras imágenes promocionales de esta línea de ropa, las que han aparecido en las redes sociales, lo muestran en situaciones, digamos, románticas. Escenarios idílicos, puestas de sol espectaculares, miradas cómplices con una modelo que, por cierto, algunos ya señalan como su nueva pareja. Estas fotos no son simples campañas publicitarias, son fragmentos de una historia, viñetas de un romance que se desarrolla ante nuestros ojos y que, de forma sutil pero efectiva, nos invitan a formar parte del mundo de Kerem Bürsin. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Todo apunta a que Kerem está tejiendo una narrativa cuidadosamente construida, una historia de amor que sirve como telón de fondo para promocionar su marca de ropa. Es una estrategia de marketing brillante, arriesgada quizás, pero sin duda muy efectiva. Está aprovechando el poder del storytelling, creando un universo en el que sus fans se sienten identificados y en el que, por supuesto, desean participar comprando sus productos. Pero la cosa no termina ahí. También se habla de que Kerem está invirtiendo en una startup tecnológica, una empresa que se dedica a desarrollar aplicaciones para conectar a personas con intereses comunes. Y adivinen que la aplicación, según los rumores, está enfocada en facilitar la búsqueda de pareja, en ayudar a las personas a encontrar el amor verdadero.
Y esto es una verdadera bomba. La idea es audaz, innovadora y sobre todo, muy acorde con la imagen que Kerem ha proyectado a lo largo de su carrera. Es increíble. Kerem, el galán de telenovela, el rompecorazones turco, se convierte ahora en una especie de Cupido digital, en un gurú del amor moderno. Y por supuesto su imagen, su historia personal, su experiencia en la pantalla interpretando roles románticos, todo eso se convierte en un activo invaluable para promocionar esta aplicación. Su nombre es sinónimo de romance, de pasión, de conexión emocional. Y esa asociación es oro puro para cualquier empresa que busque tener éxito en el mercado del amor. Es una simbiosis perfecta, una fusión entre el amor y los negocios que redefine los límites de lo que entendíamos por marketing y por relaciones públicas. Kerem no solo vende ropa o tecnología, vende una idea, vende un estilo de vida, vende la promesa de encontrar el amor verdadero. Y lo hace utilizando su propia vida, su propia imagen, como el mejor de los anuncios. Es una forma de publicidad que trasciende lo tradicional, que se basa en la confianza, en la admiración y en la conexión genuina con su público. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone un poco más controversial. Porque algunos críticos señalan que esta estrategia, aunque inteligente, puede ser percibida como oportunista, como una forma de manipular las emociones de sus fans para obtener beneficios económicos. Se preguntan si es ético utilizar la vida personal, real o inventada, para promocionar productos o servicios. ¿Es justo jugar con las expectativas de sus seguidores? ¿No se está traspasando una línea al convertir el amor en un producto comercial? Y es una pregunta válida. ¿Dónde está la línea entre la autenticidad y la estrategia de marketing? ¿Hasta qué punto es aceptable explotar la imagen pública y la vida privada para conseguir el éxito empresarial? Son interrogantes que no tienen una respuesta fácil, y que seguramente generarán un debate apasionado en las redes sociales. Al final, cada persona tendrá su propia opinión al respecto. Pero más allá de la controversia, lo que es innegable es que Kerem Bürsin está demostrando ser un hombre de negocios muy astuto, un visionario que entiende a la perfección las reglas del juego en la era digital. Ha sabido construir una marca personal sólida, una imagen atractiva y una comunidad de fans leales que lo siguen a todas partes. Y está utilizando todos esos recursos para alcanzar sus objetivos empresariales. Su capacidad para monetizar su fama es admirable, aunque no exenta de riesgos y críticas. Y no olvidemos su lado romántico. Porque independientemente de si sus relaciones son reales o parte de una estrategia de marketing, lo cierto es que Kerem transmite una imagen de hombre apasionado, de alguien que cree en el amor verdadero. Y esa imagen, esa creencia, es lo que conecta con sus fans, lo que los impulsa a seguirlo, a apoyarlo y a consumir todo lo que él promociona. Al final, la autenticidad, real o percibida, es un factor clave en su éxito. En definitiva, Kerem Bürsin está reinventando el amor y los negocios, creando un modelo nuevo, un modelo que combina la fama, el carisma, la astucia empresarial y una pizca de romanticismo. Un modelo que sin duda generará controversia, pero que también inspirará a muchos otros a seguir sus pasos. Es una fórmula que explora los límites de la creatividad y que desafía las convenciones del marketing tradicional. Y es que al final del día, Kerem nos demuestra que en el mundo del espectáculo, como en la vida misma, todo está conectado. El amor, el trabajo, la imagen pública, la vida privada, todo se entrelaza para crear una historia única, una historia que en el caso de Kerem Bürsin, parece estar apenas comenzando. Y quizás, lo más fascinante de todo esto es que no sabemos dónde termina la realidad y dónde empieza la ficción. ¿Estamos siendo testigos de un romance genuino o de una campaña de marketing magistralmente ejecutada? La respuesta probablemente solo la conozca Kerem Bürsin. Pero la discusión no termina ahí. Algunos expertos en marketing han analizado la estrategia de Bürsin y señalan que su éxito reside en la forma en que ha logrado construir una narrativa consistente y atractiva en torno a su figura. No se trata solo de promocionar productos, sino de crear una experiencia para sus seguidores. La clave está en la autenticidad percibida, en la capacidad de generar confianza y en la creación de una comunidad en torno a su marca personal. Otros, sin embargo, advierten sobre los riesgos de este tipo de estrategias. Señalan que la línea entre la vida personal y la vida profesional puede volverse difusa, lo que puede generar problemas a largo plazo. Además, existe el riesgo de que la audiencia se sienta engañada si descubre que sus emociones han sido manipuladas con fines comerciales. La transparencia y la honestidad son fundamentales para mantener la confianza de los fans,
aunque a veces eso pueda significar sacrificar algunas oportunidades de marketing. ¿Y bien, qué les ha parecido esta historia? ¿Están tan sorprendidos como yo? ¿Creen que Kerem realmente está reinventando el amor y los negocios, o simplemente está utilizando estrategias de marketing muy inteligentes? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Cuéntenme qué piensan de todo esto, si creen que es ético, si les parece una estrategia brillante o si, por el contrario, les parece algo oportunista. Quiero saberlo todo. Este es un debate que apenas comienza y que promete ser apasionante. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. Si es así, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.